Muy bien, nos toca un tema complicado, pero agradezco al Señor que en el día de la fecha, el aula se basara en la Torre de Babel, en el Arca y la Torre de Babel. Lo que sí necesito saber, ¿cuántos la vieron a la clase de hoy? Muévame la mano así. Muy bien. Quiero contarles, entre tantos buenos y lindos comentarios, no muchos, pero hay varios, y agradezco que siempre den esta mano al canal, pero quería leer esto y pedirle que esta parte nos la diga por qué la puso, ¿sí? Porque así muy escueto y profesionalmente puso, entre todas las cosas maravillosas que dijo, me quedo con, número 1, el diluvio es un relato que está grabado en muchas mitologías del mundo. Por si no lo recuerdan, ronda entre 500 y 600 mitos que tienen un diluvio universal. Número 2, el arca fue un elemento sobrenatural más que una construcción de ingeniería. Número 3, la distinción de crear un arca o una torre describe el modo de espiritualidad que iba a haber en los hombres. Y número 4, las palabras como una herramienta constructora, tanto en el arca, pero también cuando lo vemos al Eterno confundiendo en 70 lenguas. Muchas gracias por su pedagogía que nos hace pensar y avivar. Y a usted gracias por comentar. Yo quisiera tomar más que nada el punto 4, preguntándole cuál fue su vivencia, por lo cual se puso tan pedagógicamente en comentario, pero hay una vivencia. Sin embargo, al leer me di cuenta que el 4 y el 3 están como conectados. Entonces, bueno, lo escuchamos y de ahí en más me introduce en el Evangelio. Shalom a todos, ¿cómo están? Brevemente, para no extenderme, en el aula que tuvimos esta mañana, cerrando lo que estudiamos durante toda la semana, me quedó algo muy grabado, o que no lo había pensado, que en la construcción del arca y después la construcción de la Torre de Babel marcaron, en cierta manera, como dos tipos de trabajo espiritual, por así decirlo. Por un lado, un Noé que construyó un arca y por otro lado un Nimrod que construyó una torre. Estas dos construcciones son dos símbolos espirituales, o al menos yo lo interpreté de ese lado, que por un lado el arca habla de esta construcción espiritual hacia adentro y la Torre de Babel es una construcción que va a querer llegar a Dios a mi manera, a mi forma, a alcanzar a Dios como a mí me plazca, sin una construcción como Dios quiere que hagamos, como fue el caso del arca. Algo que enseñó en el aula era que también el arca está muy relacionado con el tema de las palabras, que no solo es una construcción física, sino que tiene que ver cómo con nuestras palabras podemos crear y hacer, y por ende creamos nuevas realidades, no desde lo mágico lo piensen, sino desde cómo nuestras palabras, cómo decimos y cómo nos decimos las cosas, crean situaciones, crean realidades. Y en el arca se creó una realidad de salvación, una realidad donde salvó a esa humanidad de todo el desastre, pero también como las palabras de un grupo de gente que quería alcanzar a Dios a su manera, a su forma, desde su pensamiento, Dios los confundió desde su manera de hablar, no desde la manera de poderlo confundido, haberlos vuelto locos a lo mejor, o lo pudo haber hecho otra cosa, y sin embargo usó la palabra, que no se entendieran, y ahí crearon como las 70 lenguas, ¿no? Entonces, creo que estos dos elementos hablan de cómo nos acercamos a Dios desde nuestras palabras, o cómo vivenciamos a Dios desde la palabra que ponemos en nuestra boca, y cómo obviamente la que sale de nuestra boca es porque previamente estuvo en realidad adentro, ¿no? Agradecemos esto que acaba de decir este varón, porque hoy quiero comenzar hablando de la palabra que crea mundos y por lo tanto nos vamos a centrar en la santidad, como recién decía que hay en nuestra forma de hablar, la santidad que tiene la palabra humana y la perspectiva mesiánica de los juramentos, es decir, está mal jurar para los que están viéndonos, ese sería sintético la pregunta del título del estudio de hoy, está mal jurar y se me hace complicado ingresar en este tema, pues en mí es una vivencia de muchos años, especialmente mientras hablaba recién Juan José, trataba de recordar cuando en mi vida siempre he tenido momentos donde el movimiento de peregrinar la fe me llevaba a una meseta donde yo me hastiaba de
de lo que le estaba haciendo en el servicio, en gratitud al servicio por la salvación de Dios. Nosotros no somos salvos por obras, ¿cuántos creen eso? Sin embargo, en gratitud nos ofrecemos a servir al Eterno, desde predicar en la calle a cualquiera, primordialmente proclamar en la calle, pero luego desde servicios dentro del cuerpo colectivo llamado iglesia, que es la forma que yo conocía para referirme a un cuerpo, a un colectivo de gente creyente. Yo cada tanto tenía mesetas de fe en donde decía, bueno, pero hay algo más que esto, hay algo más. Señor, tenés algo más. Una de las cosas que descubro ahí, a los recién cumplidos 24 años, que tenía que aprender, ya que me gustaba tanto orar y con ello ayunar, es algo que yo había incorporado desde, siempre se los cuento, desde los 18 años, pero así fijo en mi vida, tenía que incorporar la declaración, acostumbrarme a que la palabra puede generar que el mundo que me rodea, de acuerdo a lo que yo digo, se sujete a eso. Uno de los versículos que toca mi vida va a ser Job 2.25 o 3.25, voy a corroborar, cuando el propio Job o Job le dice o testifica allí, en ese cántico profético, que le está a la larga viviendo lo que tanto él temía, ¿no? Entonces es 3.25. Porque el temor que me espantaba es el que me ha venido y me ha acontecido lo que yo tanto temía. En otro momento, Job habla de que justamente lo que temía, esto que le ha acontecido, tendía a hablarlo, ya sea con sus palabras y particularmente con sus acciones. Por ejemplo, él temía mucho que perder en muerte a sus hijos por los pecados de sus hijos. Entonces, cuando yo leo esto, me doy cuenta que también era necesario sanar una vida que tenía ahorrada, por decirlo así, o amontonada, para expresarlo mejor, una serie de temores que sembraron no tanto mi relación con mis padres, porque más allá de la pobreza en la cual me crié y de la cual nunca me avergoncé, siempre me sentí bien siendo pobre, lo que más era el miedo que desde las academias, por ejemplo, la escuela, o desde parientes, en mí se me había inculcado por lo que hoy le llaman estúpidamente el bullying, ¿no? Por culpa de esa palabra tan estúpida, no nos damos cuenta que siempre en el mundo está el tema de alguien que es detractor del otro, especialmente los niños tienden a ser detractores del otro niño, y más si es un grupo de niños del que es diferente a ese grupo. Entonces, yo creo que se ha hecho un gran daño incorporando la palabra bullying, y porque me hacen bullying, entonces entra esa victimización. Pero me estoy yendo de tema, vuelvo a este tema. Cuando yo leo esto y el Espíritu me lleva a reflexionar y rumiar, meditar el tema de también lo que oras tiene que ver cómo hablas todos los días y qué declaras, entro a buscar una guía específica y me encuentro en una vitrina, una vidriera de X librería cristiana, un libro que me llevó a otro libro después. Le voy a mostrar dos libros que lo iba a traer personalmente, como estos otros que enseguida voy a mostrar, pero realmente, como me he cambiado de casa, todavía hay libros en cajas, hay libros en placares. Entonces no lo encontré a estos libros, pero los chicos hicieron este trabajo, muestren el primero. Este fue el primero que yo encontré de Doug Gossen, Lo que dices, recibes. No sé si está hoy en venta, quizás puede estar en venta como usado, seguramente si usted lo busca en internet lo puede conseguir. Aquí Nora sabe que yo este libro hasta lo leía en la congregación cuando nacíamos, pero más allá de leerlo, que ya estaba amarillito como está, yo lo había vivido antes de que la congregación o el ministerio naciera. Y yo sé que al decir esto públicamente me meto en un enredo con la gente que anda por internet buscando ser detractores y ¿cómo se le llama a los que siempre comentan negativo? Ser hater, ¿no? Así, odiadores seriales de la web. Pero no me importa porque este varón con otro trupe de varones, han sido, como Kenneth Copeland y otros, han sido considerados personas heréticas, apóstatas, etcétera, por ciertos énfasis en esto, por ejemplo, en el poder de la palabra, siendo acusados como que esa era la doctrina que tenían. En verdad no es la doctrina que practicaban. Yo los he leído, he escuchado, y sé que la doctrina era semejante a lo que todos nosotros creemos. Pero cuando hay detractores siempre dicen de todo. Sin embargo, yo tengo que decirlo porque gracias a este libro yo empecé a entender esto que hoy vamos a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 5 sobre los juramentos. Con el tiempo, ya creo que estaba pastoreando, conocí de Don Gonce el siguiente libro, que también lo estuve buscando y no lo encontré. Hay un milagro en tu boca. En realidad, él con justamente
Kenyon, que es otro de esa gente, de esa troupe que se los acusa de la palabra, la declaración, la palabra positiva, la palabra de fe. Bueno, hay todo un ataque a ese tipo de cosas que en realidad, les digo, están en la Escritura, están en la Torá. La Torá, que no es un libro religioso, es un tomo de 5 libros, el Humash en hebreo, Pentateuco en griego. En realidad son 5 libros que el propio y eterno Creador, nuestro Dios, Yud-Heh-Vah-Heh es su nombre, inspiró a través de Moisés para que su pueblo Israel se capacitara a ser un reinado de sacerdotes. ¿En qué se caracteriza, entre tantas cosas, primordialmente un sacerdote? En sus declaraciones, en el uso de su palabra. Y por eso yo quiero leer aquí con ustedes Mateo 5, 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Esto es la parashá Matei, ¿sí? En Bamidbar 30. Pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Me gustaría con ustedes invitarlos a hacer este viaje en el tiempo que llevamos juntos y hacer una conciencia de la disciplina para redescubrir poderes que últimamente nosotros especialmente estamos subestimando y que poseemos. Y estoy hablando del poder escondido en nuestras palabras. Quiero empezar desde donde debemos empezar, ya que hablé de la Torá. Nuestro viaje va a empezar desde el monte Sinaí. Y desde el monte Sinaí vamos a llegar a este otro monte en Galilea, el monte de las bienaventuranzas, como se lo conoce desde la terminología turística de cualquier tour que hoy va a Israel y lo llevan a este monte. Quiero terminar acá, en esto que acabo de leer, que es este monte, donde justamente está el desafío de nuestra vida personal, nuestra vida matrimonial, nuestra vida familiar, nuestros negocios, nuestro ministerio, nuestras profesiones. Y quiero con ustedes mirar lo que Yeshua miraba. Primero, un legado, una palabra. Ustedes tienen palabra santa porque vuestra palabra está escondida en un pacto sagrado. Y este es el primer paso que quiero dar. Por eso dije que empezaba por el Sinaí, porque aproximadamente hace 3.500 años atrás, una confederación de tribus que estuvo por 210 años literalmente esclavizada en construir torres o cosas semejantes para los egipcios. Es más, se cuenta en un midrash que el faraón tenía la costumbre de hacer construir la ciudad, después de decir, no me gusta cómo quedó, volverla a destruir para que la vieran a construir. O sea, era gente que hasta había perdido su identidad de tribu y su identidad de confederación de 12 tribus, no su identidad hebrea, eso lo sabemos, lo vamos a ver cuando volvamos a Shemot, pero sí su certeza de que al pertenecer a 12 tribus, esas 12 tribus, de acuerdo a la visión profética del padre Jacob, quien a los 12 patriarcas le había dicho, se convertirían un día en una virgen, en una mística mujer, una masa crítica que se casaría con el Creador y luego el Creador instruiría, vistiéndola de luz, sin mancha y arruga, para poder ser luego constituida en un reinado de sacerdotes. Esos 3.500 años atrás nos conectan con el Metán Torah, la entrega de la Torah, eso se traduce Metán Torah, o voy a tener que usar el término los 10 mandamientos, porque yo sé que hay gente que no se asusta cuando uno usa otra palabra. Lo que usted conoce como 10 mandamientos sería la Torah. Aquí hay algo que resonaba, y lo sabemos, si quieren lo repasamos, pero nunca viene mal ir a Éxodo 20, y resonaba este mandamiento, así que permítame leerlo, aunque lo tenga escrito aquí, me parece bueno abrir la escritura para leerlo. Estoy en Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomara su nombre en vano. Este versículo, que no tengo tiempo de explicarlo, ha llevado a que hoy exista la superstición de no pronunciar las 4 letras
creyendo que viene un castigo de ese Dios. Esa es una superstición rabínica, talmúdica, aparecida en el siglo XII. Quien más va a llevar esto va a ser, por un lado, Rashi y después Maimónides van a llevar a esta mística falsa, esta falacia de esto significa que no hay que pronunciar. No. Este mandamiento tiene que ver con evitar que la palabra de uno tenga deshonestidad y por causa de no ser íntegro en la palabra, tener que buscar un juramento en el nombre de Dios. ¿Y de qué se habla en este mandamiento? ¿De no pronunciar el nombre? ¿O más bien de lo que acabo de decir? De esto último. Cuidado cómo usas tus palabras a la hora de declarar y prometer. O sea, no tiene nada que ver con pronunciar el nombre del Eterno, ni mucho menos con usar malas palabras, aunque es verdad que está mal lo que es soez, tener una forma de hablar soez, como nuestra Argentina la tiene, y especialmente en los momentos de rabia, de gritería. La otra vuelta venía caminando por el centro y no entendía bien, pero habían dos personas invitándose a darse golpes de manos, pero en realidad estaban a 1,5 cuadras los dos. Lo que sí se destacaban las palabras soeces de uno al otro, y las que cobraban como siempre eran las madres, obviamente, pero cobraban las madres y el ano de cada uno de ellos. Pero aquí no tenemos prohibición de esto. Perdón que diga ano, no sé si está mal. Pero lo que sí está prohibiendo es el tema de el juramento en vano. Juramento por juramento mismo. Porque ellos están entrando en una cultura llamada la cultura del Brit, la cultura del pacto. Esta mañana aprendieron que la primera vez que aparece la palabra Brit en la Torá es con Noaj. Porque con Noaj iba a aparecer una humanidad que iba a usar la palabra aprendiendo a ser consciente del pacto que había con Yud-Het-Vah-Hei. Pero justamente esta mañana vimos que Nimrod y todos sus secuaces idearon un sistema, una estructura, un sistema de cosas que apartaba el nombre de Dios y su instrucción de la forma de hablar de la humanidad. Y establecía un idioma que dominaba a las masas a través de especialmente inyectar miedo en las almas. Que a la larga es la forma que desde Nimrod hasta ahora, 4.000 años ya, ha seguido estando. Gracias que aparece Abraham, lo vamos a ver esta semana, y decide abandonarse, apartarse de esa parte interior donde su habla privada lo tenía en una mala forma de hablar, en donde por no estar en alianza con Dios, a las declaraciones había que ponerle juramento. Este pueblo estaba rodeado, había sido criado y rodeado por pueblos que sí o sí interponían juramento a cada cosa que decían. Por eso en el Decálogo está diciéndose que no es necesario interponer juramento. Y esto es lo que a lo largo del tiempo siempre se enseñó. Por ejemplo, busqué de tantas cosas que dentro del judaísmo se ha enseñado aún hasta nuestros días y encontré esta expresión que me gustó. La mejor manera de evitar un juramento en vano es evitar jurar. Y Maimónides, esto está en el Talmud, dijo esta frase en una de sus obras: la senda de la gente que tiene fe verdadera, es decir, los piadosos, es no jurar en absoluto. Y el mensaje es claro, desde aquel Sinaí hasta este monte de las bienaventuranzas, Dios espera de su pueblo integridad. Y la integridad de una persona se ve en la palabra, en la forma de hablar. Con su palabra es suficiente conocer su esencia. La necesidad de un juramento es ya una señal de debilidad. La necesidad de interponer juramento es la admisión de que esa palabra corriente ya ha perdido valor. Mi suegro, mi padre, tu papá quizás, nuestros ancestros, no hace mucho tiempo, confiaban en la palabra. El domingo pasado, a causa de que mis hijos pidieron el auto que yo le manejo a Yahvé, porque si no lo saben, ya he contado esa experiencia, le pedí permiso a Yahvé, Yahvé dijo, prestárselo que me van a honrar. Así que honraron a su madre llevándola a tomar un desayuno, así que tuve que ir a hacer gimnasia contratando el servicio de estas empresas. No le voy a hacer sponsor ahora, pero el hombre que manejaba, la linda conversación, muy amena, fue él el que la empezó. No sé cómo llegamos a este tema y cuando terminamos, ya le estaba pagando, el tema se había cerrado con esto. Lo que pasa es que mi generación ha perdido el sentido del valor que tienen las palabras. Dijo él, mi padre, Alberto,
a mí y a mi hermano siempre nos enseñó que una vez que decíamos algo y prometíamos eso, lo cumpliéramos. Sí, hace un mes atrás, una persona, yo le enseñé un auto, porque quiero expandir lo que hago, y me dice, mira, pero se rumorea tal cosa con los mercados. Y dice, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Te pago más? No, te voy a mantener yo el precio. Resulta que hace 15 días, cuando fui a buscar el auto y cancelar, me dice, mira, no me animé a decirte, pero no te puedo mantener el precio, es esto. Y él dice, y me dijo, te aseguro que te voy a mantener el precio, es mi palabra. Y no sé dónde quedó la palabra. Y me agregó, creo que estamos ante una generación de súper narcisista, exageradamente narcisista. Se aman tanto a sí mismos que no le interesa lo que el otro hace, dice, cree o necesita. Así de literal, así me lo dijo. Quedé admirado, 31 años el joven, y dije, tengo esperanza. Y por eso a ustedes les quiero enseñar lo que es ser del monte de la bienaventuranza, ser un radical. Usted sabe que la palabra radical tiene que ver con el que no abandona sus raíces, es intransigente en cuanto a lo que cree, es íntegro en eso, no lo van a mover de ahí. Y si hay que rebelarse, se rebela. Y acá aparece la radicalización de dos palabras, la palabra sí y la palabra no. Y hemos pasado ya varios siglos desde el monte Sinaí y nos encontramos acá con lo que Mateo relata, un monte en Galilea, no sabemos cuál es, ya dije que turísticamente se lo señala, pero no se está seguro si es ese. Pero este maestro judío, atención, dije un maestro judío, porque Yeshua era un maestro judío. Se llamaba Yeshua y como judío enseñaba una cosmovisión judía desde escrituras que estaban escritas en hebreo, por lo tanto tenían cultura judía. Por lo tanto, a ese Jesús de Nazaret, que de alguna manera te inculcaron de chico por la influencia occidental, quizás haya que analizarlo en base a este sermón o a este manifiesto, donde justamente él al dirigirse dice, han oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor con todos tus juramentos. Y ahí es donde viene lo radical, la revolución que él hace. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera. Y empieza a hacer una enumeración. No juren por el cielo, no juren por la tierra, no juren por Jerusalén, ni siquiera juren por su propia cabeza. Y la pregunta va a ser, ¿por qué? ¿Por qué hace este listado? Porque en ese momento, la cosmovisión de 1500 años antes, la del Sinaí, se había perdido. Y la gente estaba interponiendo juramento en todo lo que dijesen. Sin embargo, sabiendo que el mandamiento era no jurar usando el nombre de Yahvé, reemplazaban el nombre de Yahvé por el trono de Dios, el templo de Jerusalén, tal o cual cosa. Y Yeshua viene radical aquí, no hay escapatoria al asunto. Toda fórmula de juramento, por más indirecta que sea, finalmente compromete la autoridad de Dios con esa palabra, y si ese juramento no se cumple, se deshonra al que es soberano sobre todas las cosas. Y aquí es donde quiero yo empezar a hablar con ustedes acerca de que vuestro hablar sea sí o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Recuerden lo que dice Mateo 5:17, porque hay gente nueva hoy y varios acá, les doy la bienvenida. Más allá que estén las personas nuevas o gente nueva en la transmisión, nunca viene mal a los que llevan tiempo recordarle que Yeshua no vino a anular la Torá ni a abolirla, sino a cumplirla y darle completitud. Por las dudas, les recuerdo lo que dice Mateo 5:17. No piensen que he venido para abrogar la Torá o a los profetas. Yo no vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Él no está anulando la Torá. Él la está llevando a su máxima expresión. Todo el contexto de este monte es, el problema está en que ustedes han olvidado que el Eterno a su Torá la quiere encarnada en vuestros corazones. ¿No ven? Ustedes no necesitan una categoría especial de una palabra acompañada con juramento. Ustedes no necesitan ser creíbles porque interponen juramento a lo que dice. Porque la palabra de ustedes en sí misma tiene que tener el peso de un juramento en un estrado judicial. Y ese es el mal que él viene aquí a decir. El mal no está en lo que hacen, el mal está en cómo está vuestro corazón. Y hoy nos habla a nosotros. Él nos propone renovar la confianza en lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Un sello
con el Espíritu Santo. Entonces quiero venir primero, antes de seguir con el estudio, a una mirada más moderna, lo de ahora. Lo que quizás esta mañana quedó claro. Lo que a mí, desde la Biblia, por medio de este varón y otros varones semejantes, me quedó claro de que la Escritura toda habla del poder que tiene una palabra, del poder creador que hay en la palabra, de la palabra logrando crear mundos. Entonces yo, antes de hablar, quiero decirles que muchas cosas que yo aprendí de la Escritura, que el Espíritu Santo me habló, que después, haciéndome en sus diosidencias encontrar con estos autores, en donde más allá de si los leí o no, me encarné apasionadamente el hecho de poder declarar, por lo cual creo que mi profetismo se empezó a desarrollar desde estas conciencias. Hoy aparece por allí, y no se ofenda a nadie, teorías del poder de la palabra, justamente desde disciplinas como la psicología, o de una disciplina que pareciera ser que quiere o pretende competir con los psicólogos, pero nunca lo va a lograr, que es el coaching ontológico. Y muchas personas hoy estudian esto. No estoy dando contra esto porque yo soy coach ontológico, también soy coach ontológico especializado en acompañamiento psicológico, y me importa un bledo esos dos títulos. Porque la carga que tengo como apóstol es que te des cuenta que más allá de las disciplinas que el hombre haga aparecer para acrecentar lo que en Babel hay, no sé, consumo comercial, porque a la larga es eso, vos no necesitas ir a pagarle a un coaching o algo semejante para que te enseñe a hablar bien, cuando el propio maestro te dice que con él, desde su corazón, tus palabras tienen el peso de un juramento. Pero quiero, antes que nada, presentarle cosas en el orden que aparecieron en mi vida. Antes de mi curso de coaching, esto está hoy en venta, así que me afectó un ateo, me afectó para bien un ateo, el doctor Bruce Lipton. En mi página David Nesher Oficial hay una enseñanza de él acerca de las palabras, y lo hace con el imán y ¿cómo que se llama? La arena, y lo que pasa cuando pasamos el imán. Este libro se llama La biología de la creencia, la liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros, y todo apunta a cómo biológicamente él no cree en Dios. Estamos hechos para que justamente nuestra palabra, nuestra forma de hablar, cree mundos. Sí, cree en realidades. Ya estaba casado cuando lo compré, así que supongo que está. Empezó a hacerme ver la vida de una forma tal que cuando entré en el curso de coaching, tuve que aprender y trabajar sobre lo que justamente Rafael Echevarría escribió en Ontología del Lenguaje. Es, digamos, como el libro cabecera del coaching ontológico. Seguramente si alguno de los que está aquí está haciendo curso se lo han mencionado mínimo. Es realmente quien pone los fundamentos de esto, desde otros filósofos que no se los voy a nombrar, no vienen al caso. Pero cuando yo leía tanto al doctor Lipton como a Echeverría, dije, pero si esto yo lo aprendí cuando a los 24 años y especialmente en mi pastorado, Dios me hizo notar lo que el maestro nos enseña acerca de los actos lingüísticos que tenemos. Bueno, y después apareció también si no me equivoco, es más, creo que este hombre es de Mendoza o estuvo por Mendoza y lo escribió acá en Mendoza, no me acuerdo cómo es la anécdota. Leonardo Walk, su libro se llama El arte de soplar las brasas. Leonardo Walk, Coaching, el arte de soplar las brasas. También se habla más o menos de lo que ahora yo voy a decir, y no me voy a dedicar a ellos porque no me interesa hablar de coaching, sino mostrar que hoy algunas disciplinas muy de moda se están basando desde lo que aquí en las Escrituras nosotros tenemos, y sin embargo ellos lo hacen dinero, y nosotros no podemos hacer una vida mejor desde nosotros porque no sabemos usar el poder que tenemos en nuestras palabras. La gente que va a ellos sale con la misma vaciedad con la cual entran hacia ellos, porque no hay forma de hacer que ellos puedan llevar a una comunión con el Espíritu Santo. Sin embargo, tú vienes aquí y apenas comienza esto, el Espíritu Santo empieza a ofrecerte maneras de usar tu forma de hablar. Así que le voy a hablar de cómo esta disciplina, aún el doctor Lipton lo dicen desde la biología, distingue los actos lingüísticos fundamentales, y ahí se lo van a poner. Hay 3 actos lingüísticos fundamentales. Con esto voy a volver al Evangelio. Primero, diga detrás de mí, por favor, y fuerte, las afirmaciones. Segundo,
las declaraciones. Tercero, los pedidos y las ofertas. Si usted empieza a mirar, allí le van a poner lo que significa cada uno. Las afirmaciones es lo que es. ¿Sí? Por ejemplo, ahí hay una frase: el informe está listo. Es la descripción de los territorios, de los hechos. Hace frío, eso es una afirmación. Afuera está corriendo viento. La maestra estaba muy linda. Bueno, eso ya es una declaración. ¿Por qué? Porque la declaración son palabras que hacen que algo sea. Por ejemplo, ya que habló este muchacho de la boda, por la cual daba el shelamín, él le dijo a su esposa en los votos: sí, acepto como esposa, o al revés. Esa es una declaración. Sí, mamá, te prometo que lo haré. Sí, profesor, mañana se lo traigo. El agente judicial de un registro civil: los declaro marido y mujer. Todo eso es una declaración. ¿Para qué sirve? Para crear una nueva realidad. Y luego están los pedidos y ofertas, que no me voy a mover mucho en eso, pero son los que movilizan acciones en lo social, es decir, coordinan ese mundo social, nuestras relaciones. Por eso es que Yeshua no está diciendo que esté mal jurar, porque hay momentos de nuestra sociedad, por ejemplo, en un tribunal, donde necesitamos prestar juramento. Ahora, veamos la conexión. Un juramento termina siendo siempre una promesa que declara algo. O sea, cuando yo declaro, estoy prometiendo generar un nuevo mundo, una nueva realidad. Y ese acto lingüístico se traslada hacia el futuro. Por eso es profético. Lo profético es cuando yo, con una promesa, a la realidad le estoy dando destino, porque yo construyo aquí con esa promesa confianza, y en esa confianza sé que tengo el impulso, la fuerza para que la promesa sea cumplida. Por eso cuando Yeshua dice que vuestro sí sea sí, está diciendo que sus declaraciones sean impecables. Que cuando ustedes hablen, tengan la palabra misma, tenga el peso de un juramento. Porque en su palabra ya hay confianza en que lo que va a pasar después va a ser tal cual ustedes lo digan. No necesitamos un coaching ontológico. Porque aquí está el mejor coaching ontológico. El que trabaja desde tu propia esencia. El entrenador, coaching a la larga tiene que ver con el que es capaz de entrenarte. El mentor que desde tu profundidad te va a permitir aprender a hablar. Primeramente, a hablar con él. En segundo lugar, a hablarte a ti mismo. Y desde esa última conversación, que se llama conversación privada, saber hacer que la conversación pública sea coherente. ¿Qué pasa con el juramento según lo que Yeshua está diciendo? Para Yeshua queda claro que lo que está en la Torah, especialmente en la parashá que estudiaban ellos llamado Matei, allí en Batnivaro números 30, el juramento es una declaración, pero de segundo orden. No sé si entienden eso. Es una declaración que necesita ser reforzada. En algunos ámbitos necesita ser reforzada porque justamente el ámbito, por ejemplo, de un tribunal así lo requiere. Esto sirve para, si te toca ser testigo de algo en un momento, en un proceso jurídico y te hacen juramentar, tenés que jurar. No podés negarte, no, mi palabra, yo aprendí con el apóstol David Nesher que mi palabra vale, señor juez, así que es lo que digo, no. Yeshua no está diciendo no juren en absoluto, no juren en vano. Hay diferencia, ¿entienden? ¿Saben por qué lo aclaro? Porque en el sector dogmático que viene de Roma, las traducciones tramposamente ponen no jurar en absoluto. Entonces, ¿qué te enseñaron de chiquito? No hay que jurar, o si no, lo peor, es malo jurar. No, porque la propia Torah tiene el tema de juramento. Lo que sí es algo serio. Y Yeshua dice, es tan serio, y créanme, que con decir sí te basta. Porque la costumbre que estaban teniendo ellos era de que interponían juramento en cualquier conversación, pero para no ir contra el mandamiento del decálogo, por supuesto, ellos interponían otra cosa. Es una declaración en segundo grado por la sencilla razón de que cuando alguien necesita interponer juramento, está probando en forma palpable que lo que dice
ya de por sí tiene debilidad. La palabra simple es un fracaso seguro, no lo va a cumplir. Y lo peor de todo es que con juramento mismo no lo va a cumplir. Y ahí es donde viene el problema de lo jurídico con los cielos, porque en los tribunales de arriba se anotan los juramentos. Es un coaching ontológico, no te lo va a decir. Entonces, esta enseñanza que vemos aquí es muy radical porque justamente está evitando que la palabra pierda el poder creativo que tiene que tener. Yeshua dice, mire, ustedes señalan el cielo, pero el cielo es el trono de Dios. Otros dicen la tierra, pero Isaías dice que la tierra es el estrado de sus pies. Otros juran por Jerusalén, pero Jerusalén es la ciudad del gran rey, es decir, del Mesías que Dios va a enviar. Otros no, ponen tu propia cabeza, pero ¿quién puso tu manera de pensar? ¿Quién te creó? Y no hablemos de los que juramentaban por los padres, interponiendo al padre, a la madre, que existía y existe aún, o por los hijos. A la larga siempre, Yeshua dice, en cada juramento, por más que lo enmascares, se encuentra el dueño de todo. Se encuentra escondida la honra de la autoridad divina. Así que la fuerza no está en que le interpongas juramento, sino en que te des cuenta en el poder de tu palabra. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que pasa de esto de mal procede. La idea es, si todo lo creado pertenece al Eterno, entonces, cuando invocas al cielo, la tierra o cualquier otra cosa creada, equivale a esa autoridad creativa de Dios, porque estás interponiendo tu palabra a Dios como el vocero responsable de que esa palabra se haga o no. Y Yeshua dice, basta de hipocresías, basta de usar, o mejor dicho, basta de evadir la responsabilidad de usar bien la palabra frente al Dios que quiere en ti habitar y desde tu boca hablar para crear un mundo más humano. Esto tiene que ver con la integridad. Anótenlo. No se trata simplemente de no mentir, de no decir palabras groseras. Se trata de que la vida del creyente tiene que ser eso, coherente. En su cotidianidad, en lo habitual de su trabajo, estudio, lo que diariamente realiza, no puede haber sino palabras de integridad. Porque lo primero que muestra tu manera de hablar es cómo piensas, y tu pensamiento demostrado en tu hablar y en tu accionar posterior habla de la moral que tienes. El sí, sí o el no, no de un discípulo ya marca un compromiso con aquel que le habita. Es en el corazón donde es necesario que habite el que va a permitir que el corazón, que es fuente, ¿se acuerdan que dijo? De todo lo malo que sale del hombre, comienza a ser fuente de lo que debe salir del corazón. Todo lo bueno para lo cual el hombre fue creado. Y eso se va a notar con las palabras, con las declaraciones. Repito, Yeshua no está anulando la Torá, sino que le está dando espíritu, le está dando rugas, corazón. Es decir, le está diciendo, la plenitud está en tu esencia. Se dijo, los antiguos se les dijo, ustedes hoy ni siquiera se comportan como los antiguos. La solución para que ese tercer mandamiento que está en el Decálogo sea perfectamente una vestidura en tu vida no es juramentar en absoluto, sino mantenerte íntegro, cumplir con lo que dices, alinearte en forma intransigente con la autoridad de Dios. Como lo hicieron los profetas, por eso Él no viene a anular a los profetas tampoco. Cuidado con tu reputación, porque cuando dices sí o cuando digas no, estás mostrando tu honestidad. Pero a veces tú sí y tú no tienen que ver con honestidad, tienen que ver con lo que dijo este muchacho del transporte que me llevaba, el transporte privado. ¿Cómo se llama eso? Taxi, no sé cómo se llama. Autos de alquiler. Bueno, lo que dijo él. No eres extremadamente narcisista, no eres directamente narcisista. No debes construir una torre de Babel. Porque el que construye torre de Babel tiene una conversación privada inicua. Porque lo que piensa es todo para mí, amontonado, recibir solo para mí. Y eso es una torre donde lo que salga de la boca siempre va a ser mal, aunque tenga palabras de apariencia de piedad.
porque recuerden que en los últimos tiempos muchos tendrían apariencia de piedad, pero hay que evitarlos. Nuestra vida comunitaria no es de eclesiástica por iglesia religiosa. Somos una congregación que nos capacitamos para funcionar como gente que gobierna allá afuera, haciendo que las realidades que allá afuera están ocurriendo cambien por nuestra manera diferente de hablar. El contexto social que nos rodea, que a esta gente lo rodeaba, dependía de la falta de integridad de ellos, de la hipocresía que ellos tenían porque sus líderes eran hipócritas, porque justamente quienes le permitían juramentos hipócritas eran los mismos fariseos. Más adelante hay un reproche a los fariseos cuando dicen que cuando venía un hijo y estaba el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero los fariseos decían, bueno, pero si le decías a tu papá que esto no se lo puedes dar porque es un corbán para Dios, ¿se acuerdan de eso? Bueno, esa es la hipocresía. El significado de esta prohibición es cuidado con afectar la integridad plena de tu esencia. Él es un coaching ontológico sin necesidad de que le tengas que pagar nada. En el sistema, el juramento es una declaración de segundo grado, de segundo nivel. Es innecesario, es un argumento que para lo único que sirve es para dar certeza de que lo que has dicho antes del juramento no tiene realmente mucho fundamento esencial. No es tan ontológico, no sale tanto de tu luz, de tu corazón. Porque lo que digas genera fundamento para edificar. Cualquier palabra de un ser humano, mientras sea veraz, confiable y sólida, permite edificar una realidad diferente. Y cuando hablo de un ser humano, desde Yeshua le hablo a los que subieron al monte de Galilea con él, que querían ser discípulos, al estilo de esos ancestros que estuvieron en el monte Sinaí y que dijeron haremos y escucharemos, porque palparon la presencia de Dios, pero en ese haremos y escucharemos, ellos se olvidaron y pusieron un intermediario que Dios no les mandaba, que era el becerro de oro, y se arruinó todo. Coherencia de ser es el reclamo de este sermón o de esta enseñanza, no sé cómo la querés llamar. Si necesitas que te crean interponiendo juramento, quiere decir que tu carácter no tiene garantía. Tenés un carácter de alguien que en cualquier momento traiciona. Narcisismo extremo, decía este joven, es lo que denuncia Yeshua en estas palabras sin ontología, sin esencia. Varón o mujer de palabra es lo que hace que haya una identidad. Este es hijo de Dios de verdad. Tu lenguaje es una expresión creativa, aun cuando dices sí, no desde el sentimentalismo egoísta, sino desde el mundo emocional en disposición a servir, o aun cuando dices no, en ese mundo emocional balanceado en vocación de servicio. Llegamos al final de nuestra conversación. En realidad hay mucho más, pero lo hablé casi todo esta mañana. 3 cosas vemos aquí. Primero, acordate del poder que hay en la palabra de alguien que pertenece a Israel. Cualquiera que tiene conciencia de Israel, cuando habla, tiene poder generativo en lo que dice. Crea realidades nuevas y por lo tanto abre posibilidades muchas para que accionen esas posibilidades. Por eso al que cree, todo le es posible. Y Yeshua aquí lo dice claro. Si la verdad es lo que te sostiene, tus palabras serán veraces sin necesidad de prometer o juramentar. No refuerces tu palabra, no la refuerces. Dila y así va a ser. ¿Cuál debe ser la meta? Lo que dije recién. Integridad absoluta y honestidad radical. En cada interacción que tenga seré íntegro y honesto. ¿Por qué no trabajas los sábados? Porque creo en Yeshua y guardo los mandamientos que él enseñó. ¿Que sos judío? Si me querés ver así, ¿tenés algún problema? Este silencio va a estar en el que vos le preguntes. ¿A vos te gusta etiquetar con judío, cristiano? Etiquetame. Yo me considero discípulo de Yeshua y practico lo que vos le llamás Biblia, dice aquí, y son mandamientos. Y esa es la meta, que lo que observás tenga expansión, es decir, que cuando hables se esté garantizando un futuro deseable deseado y deseable. Deseado por vos, dicho desde vos, y deseable porque el que te escucha sabe que mañana o en tal fecha hay una esperanza. Y eso permite la integridad absoluta, la honestidad radical.
¿Y cuál va a ser el resultado? Observar la vida desde la cosmovisión divina. O sea, ser un observador diferente, que le llama Echeverría acá en este libro al que observa la realidad. Bueno, mi maestro le llama discípulo, le llama luz, le llama sal. Un observador diferente es alguien que le da sabor a la vida, alguien que sazona la vida como ofrenda. Su mundo es una ofrenda para Dios, por eso la sazona. Acerca al mundo que le toca vivir a Dios cada día. Tus compañeros de trabajo no pueden seguir escuchando tu forma de hablar, no solamente soez como la de ellos, que ya es malo, sino sin nunca una esperanza. Cuando uno observa diferente la vida, sus acciones van a ser diferentes porque su forma de hablar privada es diferente, ya que su conversación íntima es absolutamente única. Veo que no entienden esa parte. Mire, todo ser humano tiene dos maneras de conversar. Anótelo, diga, conversación pública, conversación privada, conversación íntima. Esta última, el ser humano no la tiene si no se ha entregado al Eterno. Porque la conversación íntima ocurre cuando tu conciencia escucha la voz del Eterno a través del Espíritu Santo. Cuando tu conciencia habla solo, estás hablándote y haces proyectos, está bien, se llama conversación privada. No es íntima, es privada. Es vos con vos, yo con vos, yo con todas. Me acordé de esa canción. Vos con vos. Mira, ya según ya se pusieron, ya, está muy bien. Se sigue jugando con lo que veo esto. Es vos con vos y luego la pública es yo con vos y yo con todas. Y ahí salió la canción. Pero lo que Yeshua acá tiene, no lo tienen los coaching, no lo tienen los psicólogos. Perdónenme los psicólogos, perdónenme los coaching, perdónenme. La conversación íntima no te la da nadie de afuera, ni tampoco vos mismo. La conversación íntima sale de tu libre albedrío, de querer volver a ser íntegramente hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que creer que la salvación vino por gracia, que Él puso ya intermediario entre Dios y los hombres. Y se llama el Mesías Yeshua. Para los judíos no es el tal. Por lo tanto, los judíos no son pueblo de Dios. En Gálatas está bien claro que pueblo de Dios y linaje de Abraham, ahora entramos con Abraham, son los que han creído en Cristo. Han aceptado a Yeshua como el Mesías. Allí hay judíos, hay no judíos. Está en la casa de Judá, las 10 tribus, están los que no pertenecen a las 10 tribus. Es para todos. Está Noaj. Noaj se escribe con las mismas letras hebreas que la palabra gen, que es gracia. Y por eso tu palabra debe ser sí o no, porque la meta debe ser un carácter mesiánico. Anótalo porque es el final. Cuando alguien tiene integridad ontológica es porque conoció al Mesías. Y lo que diga lo va a decir de acuerdo al Mesías. Y lo que haga lo va a hacer tal cual Yeshua lo haría. Hay aquí gente muy astuta y sabia, y hablo de mujeres, que a veces cuando tienen que aconsejar a un compañero de la fe varón, que a lo mejor está luchando en tal o cual cosa, usan dos formas. ¿Cómo hubiese obrado Yeshua si estuviera en tu lugar? Pero esa forma puede ser un poco, que es muy normal en el cristianismo y no está mal, pero puede ser un poco rebuscada. Si yo quiero a la larga hacerlo, pues es como que está a 2000 años de mi vida. Sin embargo, me asombró que a la vez le agrega algo más. O pensá al varón, una mujer a un varón, ¿cómo actuaría el apóstol cuando tenía tu edad en esa situación? Y yo digo, wow. Yo sé cómo hubiese actuado, con un no, con un sí, siempre y cuando glorificara a través del Mesías que en mí está al Eterno. Ahora, eso es lo que a mí hoy me hace humillarme más delante del Señor. Esta semana ha sido una semana impresionante, donde estuve viendo qué estoy construyendo, una torre con mi conversación privada e íntima, o tengo una conversación íntima tal que mi conversación privada está siendo un arca para mí, para mi familia y también para ustedes. Planteo que me he hecho yo, pero planteo que veo que de alguna manera el Espíritu Santo lo puso en el varón que nos habló recién al inicio, y un planteo que te tenés que hacer. Nuestro sí y nuestro no significa que somos gente con palabra sagrada. Lo que digamos es tan santo que aunque no lo cumplas, estás ofendiendo al santo de los santos.
No podés sustituir lo que has dicho. El mundo lo sustituye con justificaciones. No cumplí. Esa palabra whatsappera espantosa. Se me complicó. ¿La conocen? ¿Cuántos odian WhatsApp cuando te llega el mensaje se me complicó? Levanten la mano derecha. Por eso abandoné WhatsApp, porque en Telegram nadie pone se me complicó. Porque es más ruso el asunto, más rígido. Pero eso también está en cualquier persona cuando habla con él, que se me complicó. Poné algo más. Decí que estás sustituyendo tu carácter, que es frágil, que no es realmente íntegro, que radicalmente no sos quien decís ser. Atrévete a decirlo. No, es que por Jerusalén, porque no cargué la tarjeta, porque el auto se rompió. Todo es justificable y vale como justificativos, pero eso no pesa a la hora de lo que se conoce en la teología como la justificación. Porque en la justificación hubo alguien que no abrió su boca, que una sola vez le pidió al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo digo, sino como tú. Pero ¿cuántas veces nosotros, como yo digo, y como Él dice, me importa lo mismo que a Nirón le importaba? Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Basta de esa práctica del segundo templo, porque el segundo templo, entre tantas razones por la cual fue destruido, es por esos juramentos que se colocaban, porque no había carácter judío en aquellos que estaban allí, especialmente los saduceos y particularmente los que enseñaban la Torá en justicia, pero eran hipócritas, fariseos y escribas. En esencia, Yeshua está diciendo, tengan un ideal. El mundo que te rodea necesita tu fidelidad a quien le has prometido fidelidad. Te necesita íntegro. Esto va más allá de que te pastoree Daniel, Franco, el apóstol David o Dante Gebel te llame y te diga, hoy tengo una palabra de Dios para ti. Es necesario que entendamos que el pastor de pastores, que supera a cualquiera de los que acabo de nombrar, se llama Yeshua y no está tan lejos. Está presente todos los días con nosotros hasta el fin de este sistema porque ha dado un garante y garantía a la vez su presencia en el Espíritu Santo. Así que en la conclusión la enseñanza de estos juramentos es profundamente revolucionaria porque no se limita a prohibir una práctica ritual que estaba en la Torá. No está diciendo no hagan, la Torá está equivocada, no vengo a anularlo, no lo hagan. Está diciendo la Torá no está equivocada, pero la Torá tuvo que poner juramentos diciendo cuidado. Hay momentos donde el juramento se requiere y es necesario, pero siempre recuerden que tiene que estar también acorde a cómo tu corazón está. Y ahí yo pienso en los juramentos de los que se bautizaron alguna vez y luego abandonaron. Esta semana tuve la triste noticia de un muchacho al que amé y amó mi familia. Durmió muchas veces en mi casa y por su adicción siempre interponía justificativos. Y en esta semana él en pareja con una X chica, la chica había sido positiva en cuanto a ayudarlo a salir de esa adicción a la droga. No sé si se puede decir por YouTube estas cosas, pero bueno. Llega, después de un tiempo que no, totalmente dado vuelta a su casa, al lugar donde... Y la chica honestamente le dijo, no, yo así no te quiero. Por supuesto, no sé cómo será la historia, pero supongo que la chica habrá pensado, se va a la casa de sus padres. No. Al otro día, el primero de los vecinos que se levantó a ir a su trabajo, encontró en el árbol, frente a la casa donde vivía en pareja, su cuerpo colgado. Y mis lágrimas son porque por defender las adicciones que tenemos, y todos alguna adicción tenemos, siempre interponemos justificaciones que nos hacen perder nuestra integridad. Por si alguno conoció a Marcelo Sosa, ya no está entre el mundo de los vivos. Aquel que recuerda a Marcelo, y yo lo recuerdo con mucho amor. Hoy quiero decirle, hermanos, hay muchos allá afuera que se llaman, vos sabés cómo se llaman, que necesitan de tu integridad y tu radical honestidad. Preséntate como quien sos. Un hijo de Dios que lo que piensa, dice y hace es totalmente íntegro, coherente total. Que todo lo que dice crea realidades. Que hasta en una clase de gimnasia podés hacer que el profesor ponga un tema musical que vos le acabas de decir a 4 compañeros. Un día van a entender porque mi familia entiende qué digo. Que la gente te pueda preguntar, ¿qué ves para mañana? No, ¿quién gana las elecciones? No. ¿Qué ves para mañana?
al menos en tu vida, ¿cómo ves mañana? ¿Y cómo haría yo para tenerlo? Lo que simplemente dice Yahvé a través de Jesús es: viví de tal modo que el juramento se vuelve innecesario porque tu palabra es tan fiable que tiene el poder de un juramento. O sea que la gente considera que eres un fiel testigo de la verdad, que eres adorador en espíritu y en verdad. Discúlpenme, voy a tomar un poco de té porque haber compartido con ustedes esta triste noticia me hace pensar en muchos otros que han pasado por este lugar y vuelven atrás e intercambian juramento. Cuando se bautizan, ahí me había quedado. Y no voy a hacer más esta vida, no. Y después, no, es que estoy luchado, es que no me llamó el diácono tal, la líder cual. No te tiene que llamar nadie, ya te llamó Dios. Ya te llamó Dios y lo va a hacer una sola vez, no te va a llamar muchas veces, porque ese llamado es tan sagrado que en ese llamado está la integridad y honestidad de Él, de que en ese llamado si le decís sí, vas a cambiar. Pero si le dijiste sí, simplemente por decirle, no se va a dar. Esta es la ética del reino. La ética verdadera no es solo actuar como otros quieren o como jurás que vas a hacer de acuerdo a lo que otros desean. La ética del reino es hacer de tu palabra lo más sagrado que ya es, porque si estás sellado por el Espíritu Santo, lo que digas siempre es sagrado. Lo que pasa es que si lo decís fuera de tu conciencia de santidad, lo que dices va a ocurrir y se te va a enjuiciar después en el tiempo y forma por eso. Tiempo de orar. Asamblea amada, de verdad que todos los estudios de cada sábado, mientras estamos en el Sermón del Monte, me van a hacer este final. Ni una, bueno, menos mal que allá 2 sonrisas. 3. No vengo a golpearte, vengo en el nombre de Dios a que te atrevas a dejarte elevar. Si Él te cubre como las águilas, vas a volar. Gracias por el amén, al menos estaba esperando eso. ¿Quién hoy se entrega a su integridad de nuevo? ¿Quién vuelve a la verdad de su esencia? Vamos, me voy a decir yo. Decir, no necesito juramento. Soy pleno sí y en otras ocasiones soy pleno no. El verbo está en tu vida. El dabar, el verbo es Yeshua y está obrando en tu vida. ¿Hablamos con Él? Pensaba yo hacer una oración, no lo voy a hacer yo. ¿Te animás a hacer tu propia oración silenciosa? Moviendo la boca, podés moverla si querés. No es como la oración de pensamiento del inicio de semana, pero de entrega. ¿Querés tomar una posición corporal? Recordá que también hablamos con el cuerpo. Eso no te lo enseñé ahora, pero la conversación pública siempre tiene al cuerpo presente. La conversación pública no solamente es una boca, que eso es cuerpo que habla, sino mirada, rostro, manos, cuerpo, todo también es lenguaje público, conversación pública. Si estás alabando al Señor, dale gracias especialmente por su amor, decirle que te asombrás por eso. Voy a hacer el lavado de manos y en esta oración consagro nuestra integridad. Bendito eres tú, Padre Santo, Padre bueno, Padre amor, porque podemos venir a la mesa y con el pan que acabamos de comer, el Evangelio, lavamos nuestras manos simbolizando con ellas que tanto nuestra alma y nuestro cuerpo se sujetan a la verdad que hay en nuestro espíritu. Y esa verdad es que tu gracia a través de Yud, Shin, Bab, Ayin, Yeshua, nos ha hecho salvos, porque en Yud, Shin, Bab, Ayin tenemos integridad y tal santidad que lo que hablamos va a ocurrir, porque con nuestra palabra generamos milagros, realidades milagrosas, creamos mundos llenos de posibilidades. Te pido que ahora al lavarnos las manos y comer el pan, lo que acabamos de decir se note, porque los grupos uvas serán multiplicados. Los discípulos que llegarán a este lugar aumentarán desde los lugares de trabajo, desde las escuelas, desde el vecindario. Tú tienes aquí gente que interpone una sola cosa, la palabra soy hijo de Dios. Gracias por eso y gracias por tu amor asombroso.